lo que había, lo único que había era libros, ¿no? Esa es la cuestión, y conocimos el mundo cuando no había internet. Digo, hay chavos que preguntan, ¿y sí qué hacían antes cuando no había internet, no? O sea, ¿cómo hacían la tarea, no? O sea, Sí. ¿cómo hacían la tarea? Pues yo iba a la papelería y compraba una monografía de la unidad 5 del libro de ciencias naturales, ¿no? El Sí. señor de Oye, la ¿de qué están papelería ya hablando, no? sabía, ¿no? Sabía cómo iba el, el programa de secundaria, ¿no? Y Claro. entonces ya ibas, así llegaban a pedir, me da una monografía de la unidad 5 del libro de ciencias naturales de tercero, y ya te daba, ¿no? Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. ¿Qué tal, amigos de Una Mirada Distinta? Estamos aquí con ustedes otro viernes. En esta ocasión traemos un invitado que tengo la sensación que nos va a inspirar y abrir un mundo que ojalá realmente que no estén ignorando, porque es un mundo esencial. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, y según tengo entendido es el primer episodio que grabamos en el 2021, entonces también le damos la bienvenida con este episodio, ¿no? Exactamente, banderazo a este año. Y bueno, nuestro invitado Guillermo Vega Zaragoza, bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo están? Hoy un placer tenerte aquí. Hemos titulado este episodio, y de una manera que a mí me encanta, es Los libros y la revolución digital. Bueno, de hecho lo tituló Guillermo, no lo titulamos nosotros, y me encanta este título porque creo que despierta muchas curiosidades. Lo que a mí me gustaría compartir de Guillermo antes de darle la palabra es decirles que Guillermo es escritor, periodista y profesor por más de 35 años. Ha publicado libros de los cuales por supuesto vamos a platicar. Tiene una experiencia muy muy interesante ahora en el mundo digital. Así que sin mayor preámbulo, Guillermo, bienvenido. ¿Cómo vamos abriendo esta conversación tan interesante que tiene que ver con los libros y la revolución digital? Pues bueno, primero que nada, pues agradecerles la invitación. El honor es para mí que me hayan invitado a platicar aquí en tu programa. A mí me encanta mucho cómo lo estás haciendo, como este tipo de comunicación con personas, para que hablen acerca de su experiencia profesional, de la vida, y pues bueno, me encanta mucho. Bueno, pues si quieres podemos empezar, pues por qué te propuse que llamáramos esto Los libros y la revolución digital. Pues lo que pasa es que lamentablemente aún todavía, pues estos dos temas se ven separados, ¿no? O sea, se piensa que el libro tiene que ver todavía muy poco con la cuestión digital. Hay muchas personas que son defensoras acérrimas del libro de papel, ¿no? Del objeto libro, ¿no? Como si eso fuera la última trinchera de lo literario y de lo editorial, ¿no? Mientras que lo digital es lo que viene a mancillar el mundo, ¿no? De los libros, el mundo tan creativo y de la imaginación de los libros. Y yo creo que en la actualidad, en este momento que estamos pasando con todo esto de la pandemia, y que pues a todo el mundo todo el mundo casi todos los ámbitos de la vida a nivel mundial nos han cambiado, ¿no? Nos han cambiado las coordenadas de nuestra vida. Yo creo que sobre todo y especialmente todo lo que tiene que ver con la comunicación, todo lo que tiene que ver con la educación, no se diga con el entretenimiento y con la economía, pero sobre todo los que nos dedicamos a las cuestiones de comunicación, y sobre todo, digo, desde la cuestión de lo editorial, de los libros, pues la pandemia nos ha empujado a que le tengamos que entrar sí o sí, ¿sí? Durante mucho tiempo la industria editorial pues se contuvo, ¿no? No quiso entrarle
a la cuestión digital, y la pandemia los puso de sopetón, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, para muchos, para las editoriales, Amazon es el diablo, ¿no? Para las editoriales tradicionales, Amazon es el diablo. ¿Por qué? Porque vino a revolucionar el mundo editorial. El mundo editorial que, pues desde luego, empezando, pues sería bueno recordar que Amazon, que ahora vende cualquier cosa, ¿no? Empezó vendiendo Sí, libros. es cierto. ¿Sí? O sea, el sistema de Amazon empezó vendiendo libros. Y entonces, a partir de ahí, pues fue cambiando la forma en cómo nos relacionamos precisamente con los libros. Después de cambiar esta cuestión de, pues, te llega el libro inmediatamente, ¿no? Casi inmediatamente, en cuestión de horas o de un día, pues después fueron los libros electrónicos, ¿no? Con el Kindle, ¿no? Ujú. Que ya ha revolucionado esta cuestión de los libros electrónicos. Y pues obviamente las editoriales, al mismo tiempo, pues de que lo ven como, pues como un aliado, pero también lo ven como un enemigo, porque lo que ha hecho Amazon es haber roto, haber hecho que entraran en crisis los intermediarios del sistema de producción de los libros, que son, pues sobre todo las editoriales y las librerías, que Sí. son lamentablemente en el sistema anterior, o sea, vamos a decirlo así, en el sistema analógico de los libros, pues son los que se llevan la mayor cantidad de dinero, son las que tienen mayores ganancias, son las que se llevan el mayor costo, ¿no? Del costo del libro. Los autores apenas en este sistema analógico, vamos a llamarlo así, nos llevamos entre el 10 y el 15 o el 20% del costo de lo que se vende, del precio, vamos a decirlo así. O sea, de Sí. un libro se vende 100 pesos, pues el autor gana 10 pesos por cada libro que se vende, ¿no? Mientras que el gran porcentaje se lo llevan, pues, la editorial, la imprenta y sobre todo el distribuidor, la librería, Mm. que es la que tiene mayores costos y le carga mayores costos al producto final. Y lo digital, pues baja, o sea, el libro digital, el libro en formato digital, pues baja considerablemente los costos. Al grado, sí, Ujú. sí, dime, Gonzalo. Me surgió una duda rápidamente. Esto incluye, me imagino que incluye los audiolibros también, hablando del mundo digital, ¿no? No, los audiolibros ya, o sea, son otro subproducto, vamos a llamarlo así, Sí. que afortunadamente está funcionando muy bien. Precisamente, pues también esta revolución de los podcasts, del podcast, ¿no? Que también ha puesto en crisis a la radio La tradicional, radio. desde luego, porque ya no dependemos, ya no dependemos de la programación de una estación de radio, la cual es la que ordena y la que nos impone su programación, sino nosotros podemos escoger lo que queramos escuchar cuando lo que queramos escuchar, ¿no? Eso también, bueno, para no ampliarnos mucho, porque precisamente la mayor revolución de lo digital, pues se dio, por ejemplo, en la música, ¿no? Sí. Pues primero con la digitalización de los archivos, ¿te acuerdas de cuando se fue la cuestión de Napster, ¿no? Total. Todo esto hasta que ahora ya se cambió totalmente el sistema de los discos, de la música, de cómo se hace, cómo se produce y cómo se distribuye la música, ¿no? Ya a mí me tocó desde los discos de acetato, ahora le dicen vinilos, pero eran los discos de acetato, desde los vinilos, el cassette, el CD y ahora pues el streaming, ¿no? Ujú. Que es una forma totalmente diferente de hacer. Pero todo eso cambió y pues los artistas se tuvieron que adaptar a eso y se han tenido que adaptar. Pero lamentablemente el medio literario es un medio muy conservador, ¿sí? Es Ujú. un medio muy conservador que se tarda mucho en incorporar los cambios, ¿no? Y es muy conservador precisamente porque ese es lo que hace, o sea, conservar en forma de libro la cultura, ¿no? El conocimiento.
todas las cosas. Entonces, en términos del arte, la literatura también es un medio muy conservador. A diferencia de otras artes como la música, como las artes visuales, ¿no? Que son muy promiscuas, o sea, toman de muchas cosas y incorporan muchas cosas de otros ámbitos. La literatura no, la literatura está eh, bien plantada en la cuestión que es la letra, ¿no? La palabra escrita. Entonces, eso pues ha traído pues un atraso, vamos a decirlo así, en relación con las nuevas formas en que las personas en la actualidad se relacionan con la literatura y se relacionan en general con la cultura. Entonces, hay toda una discusión en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, pues los jóvenes, los más jóvenes, pues ahora tienen muchísimas formas de utilizar su tiempo, muchas ofertas para utilizar su tiempo, que son desde pues, la televisión, la internet, la música, el cine, los videojuegos, y entre todos esos entran los libros. Ujú. Entonces, ¿cómo puedes hacer atractivo que un joven prefiera un videojuego, deje un videojuego de jugar videojuegos o deje de 1 hora de jugar el videojuego y se ponga a leer? ¿Cómo Sí, puedes hacer que compitan esas dos cosas? Si además, obviamente, el videojuego es mucho más interactivo, es mucho más interesante, es mucho más adictivo, y el libro, pues el libro de papel, pues no hace nada, vamos a sí, decirlo claro. así, no hace nada, ¿no? Nada No más hace son, nada y hace todo, ¿no? sí, sí, Es un sí, instrumento. pero yo creo que la estrategia que se ha utilizado es inversa, o sea, no se ha hecho bien. Lo primero no es tratar de sacar al joven, y yo a lo que apuesto es a los jóvenes. A mí los viejos ya no me interesan. O sea, el que leyó, el que aprendió a leer y leyó y le gusta leer y tiene más de 30 años, pues Ya la armó. ya lo ganamos, ya es de nosotros. Y el que no aprendió y que no le gusta leer, que tiene más de 30 años, pues ya lo perdimos. O sea, ese no me interesa, me interesan los menores de 30 años, que todavía tienen salvación. Sí, Entonces, lo que hay que hacer es llevar los libros a lo digital. O sea, no tratar de sacar a los jóvenes de lo digital, a lo cual están conectados todo el día, ¿sí? Tiene todo, como todo en la vida, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero todo depende de cómo lo apliques y cómo se utilice, ¿no? Las cosas en sí mismas no tienen moral, es de acuerdo como tú lo utilizas, ¿no? Entonces, la tecnología digital puede ser utilizada para el bien o puede ser utilizada para cosas nocivas, ¿no? Entonces, pero el hecho es que todos ya hemos sido lanzados de cabeza a lo digital. Digo, sí, pues ahí está la muestra pues ahí está la muestra de esto, ¿no? O sea, de lo totalmente. que estamos haciendo, y de lo de las clases en línea. O sea, para los maestros y para los alumnos ha sido este año, pues ya por lo menos aquí en México, yo estoy desde la Ciudad de México, pues ya vamos a cumplir un año de que no salimos, ¿no? Desde que se hizo la estrategia del confinamiento y todo esto, pues ya tenemos un año y entonces se han tenido que acostumbrar y se han tenido que adaptar, mal que bien, con todas las estrategias, pero se ha podido hacer y eso ya no tiene vuelta atrás. O sea, para muchas cosas, las personas que creen que se va a acabar la pandemia y que vamos a volver que vamos a seguir haciendo las cosas como las hacíamos hace un año, no va a ser así. O sea, vamos a tener que vivir, vamos a tener que ser anfibios, vamos a tener que ya aprender a vivir con lo digital en muchas cosas, empezando desde pues la economía. O sea, las cosas que no se habían digitalizado de la economía ya se van a tener que digitalizar, y aquel que no se digitalice, como dice, como el trabalenguas, ¿no? Aquel que no se digitalice no será un buen digitalizador, ¿no? Entonces, lo que va a suceder con el libro es que el libro va a tener que convivir lo digital
la forma tradicional, con el libro de papel. El libro de papel no va a desaparecer, no puede desaparecer, ¿sí? No puede desaparecer, porque si en efecto, si lo hablamos en términos de tecnología, es una tecnología muy, muy, muy buena, ¿sí? Totalmente. Pero ya llegó otra tecnología que es más eficiente. En términos de eficacia, es más eficiente. ¿Por qué? Porque el costo que tiene hacer un libro de papel no se compara con el costo que es hacer un libro en digital. O sea, desde los árboles, Los desde recursos, ¿no? todos los recursos que se utilizan para tener un solo libro de papel. En cambio, en un libro digital, pues bueno, lo escribes, haces una copia y la puedes distribuir a nivel mundial. Claro, Tienes acceso a nivel mundial. Y eso, en términos de costos y de economía, pues es irrefutable, que claro. es Oye, más, que es más eficiente el libro digital. aquí me viene algo, Guillermo, una reflexión, no sé si reflexión o es pregunta y voy a estar muy interesado cómo lo escuchan esto la gente que nos sigue en el podcast, que pueden estar en distintos países, pero pues, eso es otro tema. Pero lo que me ocurre es que siento que también, eh, al menos, por ejemplo, para mí, la lectura fue mi primer amor. Así lo pongo, suena romántico porque así fue. O sea, el primer amor de niño que yo dije fue descubrir un libro, de hecho fue el diccionario, y descubrir que si tú abrías el diccionario aprendías nuevas palabras. Y ahí yo me derretí, ¿no? Así como ver a la chica por primera vez, dije, wow, esto es espectacular. Puedo decir de muchas maneras la palabra instante, ¿no? O la palabra felicidad. Wow, esto se me abrió un mundo. Pero lo llevo al punto cultural porque yo veo, voy a poner de ejemplo a mi hija. Mi hija tiene 12 años y ella en promedio al mes lee entre 6 y 8 libros. La gran mayoría de esos libros son en papel y otros digitales, ¿eh? Sí, sí es cierto. Lo que yo veo es que ella lee mucho más que yo y me da vergüenza, pero es la verdad, yo la admiro porque ella lee muchísimo. En el estándar mundial, yo creo que ella está, no, en la gráfica, pues muy por arriba de mucha otra gente que yo con trabajos le echo todas las ganas para leerme 2 o 3 cuando digo, necesito, no es posible que no esté leyendo, ¿no? Para mí pero es un amor a la lectura. Con lo digital, lo que a mí me ha ocurrido es que lo que tú dices es que tengo un acceso mucho más fácil a ciertos libros, no tengo que cargarlos rápidamente. Mientras tenga pila mi Kindle, voy a leer, que por cierto dura muchísimo. El gran desafío para mí es que a mí sí me gusta todavía, soy de esas personas que cometen el crimen de marcar los libros, de señalizarlos, de hacer comentarios, de dejar surcos neuronales para el pobre diablo que después le toquen, ¿no? Si es que algún día lo suelto, pobrecita o pobrecito, ¿no? Pero yo me relaciono, es una relación, y te repito, mi pregunta o la reflexión es, no sé si es cultural. Cuando veo a mi hija y veo que lee tanto, digo, no sé si es porque lo vio o porque trae otra cosa. Yo veo que ella con sus amigas de la escuela leen mucho, sí veo que es gente que lee mucho. Pero ¿cómo También, lee? ¿Lee en digital o lee en libros, de papel? mira, la mayor parte de lo que lee ella es de papel, pero también porque inculcamos mucho, ya terminaste estos 5, ahí van otros 5, así, ¿no? Ahí están, pero también por la escuela, el modelo que estamos viviendo, que tú nos compartes, no hay de otra. Hay que leer digital porque con la pandemia y la cuarentena no se podía tener acceso a las bibliotecas y menos los libros de la escuela por una cuestión de sanidad y protocolos de seguridad. Entonces veo que muchas cosas, ¿no? Hay muchos apps donde está una cantidad, toda una biblioteca de libros para niños de su edad relacionados con las materias que ella está estudiando, donde entonces ya no tuvo que ir a la escuela por el libro, ¿no? Sino que está este libro de física, de matemática, de ciencias sociales, lo cual es fantástico, ¿no? Pero ¿cuál sería tu reflexión a nivel cultural? ¿Será que estamos leyendo menos? ¿Será que lo digital nos ayuda
a leer más. Ese es un conflicto interno para mí, no entender qué tendencias ves tú como escritor publicado, como persona que estudia esto, que ama las letras. ¿Qué ves tú desde tu lado, desde tu barrera? Mira, hay un libro que me gusta mucho, que fue publicado hace 15 años, que se llama Los Bárbaros, de Alessandro Barico. Él es un escritor italiano, se llama Los Bárbaros, que él ya vislumbraba lo que está sucediendo. ¿Sí? Él ya vislumbraba todo esto, lo que está sucediendo, que hablaba precisamente y decía de los bárbaros, de aquellas personas jóvenes que están metidas en la cuestión digital, que están metidos ellos en la cuestión digital y pues que llegan y se apropian de ello y lo hacen a su modo, ¿no? Lo hacen a su modo. Entonces, yo lo que creo es que obviamente nosotros, bueno, tú eres muy joven, bueno, mucho más joven que yo, pero eres muy joven, y entonces tú estás como que entre los dos mundos, ¿no? Por ejemplo, para mi generación, algunos les dicen boomers, otros dicen generación X, pero la verdad es que somos una generación híbrida. Mi generación fue una generación híbrida. Quizá a lo mejor también a ti te tocó esa partecita, no llegaste a lo digital, no eres nativo digital, pero tu hija es tu hija es totalmente nativa digital. O sea, ella no conoció el mundo de antes. Sí. ¿Sí? Que que nosotros sí conocimos, o sea, yo llegué y pues lo que había era libros, ahora, lo que había era lo único que había era libros, ¿no? Esa es la cuestión, y, y conocimos el mundo cuando no había internet, digo, hay chavos que preguntan, ¿y sí, qué hacían antes cuando no había internet, no? O sea, ¿cómo hacían la tarea, no? O sea, Sí. ¿cómo hacían la tarea? Pues yo iba a la papelería y compraba una monografía de la unidad 5 del libro de ciencias naturales, ¿no? Sí. El señor de Oye, la ¿de qué están papelería ya hablando, no? sabía, ¿no? Sabía cómo iba el, 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 el programa de secundaria, ¿no? Y Claro. entonces ya ibas, así llegaban a pedir, me da una monografía de la unidad 5 del libro de ciencias naturales de tercero, y ya te daba, ¿no? Y igual las biografías de los héroes de la patria, ibas por tu estampita, tu biografía del cura Hidalgo y copiabas lo que decía ahí. Eso uno nunca sabía si verdaderamente realmente era Sí. este, confiable la información que venía en esas monografías, en esas estampitas, pero era nuestra Wikipedia. Claro, y Y la nuestra papelería. Wikipedia era la biblioteca y era la enciclopedia. No había mayor regalo que te pudiera dar tu papá que te Sí, compraran una buena enciclopedia. Yo en mis enciclopedias yo las amaba porque de ahí era donde salían mis tareas. sí. ¿Sí? Ahora ya no, ahora ya tienes el mundo. O sea, ya tienes el mundo de la información a ese alcance. Entonces, yo creo que hay mucha romantización acerca del libro en papel, mucha fetichización. Ujú. O sea, yo te digo, bueno, yo no puedo, digo, aquí se ve atrás, Un ¿no? poquito. Un poquito, que pues bueno, yo amo los libros, o sea, yo pudiendo bajar los libros y comprar los libros digitales, pues sí, o sea, hay libros que yo quiero tener en papel. Sí. Y eso es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que el arte editorial de los libros en papel se va a mejorar. Mm. Y obviamente se va a volver una cosa de gourmets, si Como de llamáramos. coleccionista, ¿no? Sí, sí, Jonathan. Sí, como tipo de coleccionista. Porque ahorita que mencionas Okay. eso, Guillermo, también quisiera mencionar algo Sí, de, por ejemplo, los álbumes de música. También es como que se dejaron de vender y yo no sé si ustedes conocen en Corea el género de música de K-pop. Ellos como siento que Sí, sí. revolucionaron, no sé si ellos fueron que revolucionaron los álbumes y literalmente los álbumes son como que ya una pieza de arte y viene una estampita y viene no sé qué coleccionable y viene el CD. A veces el CD tiene como dos canciones, pero la gente los compra porque son coleccionables o son versión única o solamente tiempo limitado y cosas así.
Entonces, esto porque se dejaron de vender los álbumes en físico, ¿no? Ahora todo es como pues, en Spotify o Apple Music o lo que sea. Y yo creo que a lo mejor esto es lo que dice Guillermo de que se va como a revolucionar otra vez como las ediciones de los libros. A lo mejor los libros van a ser como, pues ya como algo que quieras tener, ¿no? Como dices de gourmet, ¿no? Sí, claro. Digo, eso lo hacen todavía con los vinilos, o sea, se reeditan los vinilos, pero bueno, obviamente ya son con vinilo, pues de muy buena calidad, remasterizados, y ahora pues obviamente que se van a comparar las tornamesas de ahora digitales con las tornamesas que nosotros teníamos que sonaban, que era un clavo, en realidad era un clavo, ¿no? Que sonaba, ¿no? Cuando se Claro. acaba, cuando se acababa la aguja, pues se rayaba el disco, ¿no? O se acababan los discos de tanto que los ponías, ¿no? Entonces, con el libro va a pasar igual, y de hecho, pues eso es lo que debería de hacerse, se debería de crear una estrategia, las editoriales tendrían que crear una estrategia donde la experiencia del libro no se acabara con el libro, sino que la experiencia del libro de papel se extendiera al mundo digital, ¿no? Se extendiera al mundo digital. Entonces, una de las cosas ahí con esto del libro, de esto que hablaba de la fetichización del libro, pues es precisamente llevar el libro de papel a lo digital, no descartar lo digital por el libro de papel, porque eso no va a suceder. Es como cuando se inventó la máquina de vapor, y querer que siguieran trabajando con caballos, o sea, no va a suceder, no va a pasar. Lo que va a pasar es precisamente que hay que adaptar lo, lo analógico a lo digital y tratar de entender lo que es el mundo digital con el libro. Entonces, una de las primeras cosas que están sucediendo es precisamente este corte de ya no hay intermediarios. Los intermediarios están perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque el autor se puede comunicar ya directamente con el lector, ¿sí? Entonces, allí la labor del escritor ya cambia, ya no es nada más el escritor que escribe su obra desde su torre de marfil y ya se la da a un editor y el editor se encarga, no, ahora el escritor además tiene que hacerse publicidad, tiene que aprender las nuevas formas de relación con los lectores, y el cambio fundamental es, antes se vendían libros, o sea, de lo que se trataba era de vender libros. Ahora de lo que se trata es de conseguir lectores. Mm. Es una Cambio cosa de fundamental. paradigma, ¿no? Así es. O sea, un escritor ya no va a ser el que venda más libros, sino el que tenga más lectores, el que consiga más lectores. Y obviamente, pues ahora con las redes sociales y el mundo digital, pues de lo que se trata es precisamente de aprovechar todos los nuevos medios, las nuevas vías de llegar a las personas y a los lectores y competir contra los artistas, contra los gamers, contra los youtubers, ¿sí? Y tomar por asalto y adaptarse a eso, ¿no? Una de las cosas maravillosas de lo digital es que puedes llegar a las personas que se interesen sobre lo que tú escribes, ¿sí? O sea, puedes, y ahora con toda la información y el data mining y todo, el big data y todo esto, puedes llegar exactamente, casi casi lo puedes dibujar a tu lector ideal. ¿A quién va dirigida tu obra? Y a través de las redes sociales y a través de la tecnología digital puedes hacer y llegarlo. Pero obviamente para eso los escritores necesitamos involucrarnos en eso. Una de las cosas también fundamentales de esta época, que es contrario al paradigma anterior de la comunicación, donde era una gran corporación o una empresa que era la que daba los mensajes,
es que ahora se ha fragmentado, se ha como granulado, ¿no? Hay una persona utiliza mucho esa palabra, se ha granulado la cuestión de la comunicación y entonces cada quien, todos nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación, a la cultura, nos tenemos que convertir en productores de contenido. De una u otra manera. De hecho, los escritores somos productores de contenido. Los periodistas son productores de contenido. Pero entonces ahora, en lugar de tener un periodista, en lugar de tener que depender de la corporación de comunicación del periódico, el periodista puede tener su propio canal de noticias y de difusión, desde un blog, desde sus redes sociales hasta su propio canal de YouTube. O sea, imagínate el sueño de tener un canal de televisión para ti solito. Sí. Claro, pero ¿de qué lo vas a llenar? Pues tienes que trabajarle, ¿verdad? Y tienes que producir contenido atractivo para que la gente. Y eso los jóvenes nos llevan, te digo, los jóvenes, los menores de 20 años de ahí para abajo nos llevan mucho camino. Por ejemplo, los gamers, ¿no? O sea, los gamers tienen millones de seguidores, Sí. transmiten horas y horas de contenido que, pues bueno, es sus partidas de videojuego y tienen 10,000 personas atentas, 10,000 personas conectadas viéndolos. Esos son los gamers, ¿no? Que son los que juegan muy bien determinado juego y que son fanáticos. Pero también ya están, por ejemplo, jovencitas, ¿no? Que empezaron como gamers y que ahora, que también son gamers, pero que también ya le mezclan otras cosas. Entonces, su único chiste es que están muy bonitas y salen en su streaming mandando besos y mandando saludos y bailando y haciendo cositas y tienen miles de seguidores, cientos de miles de seguidores y viven de eso, ganan con eso, porque no nada más es puro placer, o sea, están en eso y eso ya es su trabajo, ¿sí? Su trabajo es estar produciendo constantemente contenido. Y un día que dejan de transmitir, se les cae la audiencia, ¿sí? O cuando ya se empiezan a repetir, pues ya las dejan de seguir, los dejan de seguir y se van con otros. Eso es esa es la nueva ecología de los medios de comunicación. Y para eso hay que quitarse los paradigmas antiguos y adoptar los paradigmas, aprenderlos y entenderlos, los paradigmas digitales, ¿no? Ese es lo que yo pienso. Sí, de hecho, ahorita que Guillermo menciona esto, a mí me recuerda la idea de que ahora con el mundo digital, pues dejamos huella, ¿no? En todos lados y vamos dejando como esta huella digital, ¿no? Por ejemplo, lo que Guillermo dice ahorita, pues va a estar en YouTube por el resto de los años, ¿no? O lo que Gonzalo diga, o lo que yo diga, va a estar ahí y van a poder ir a recuperar cualquier persona del mundo que tenga acceso a Internet, pues va a poder ir a recuperar esto, ¿no? Entonces también como la importancia de que pues esta voz tampoco es como que tan gratis en el sentido de voy y digo lo que quiera, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que Guillermo dice esto de los streamers, de los gamers, pues ha habido gamers que tienen millones, millones de seguidores y que por un comentario que dijeron perdieron todo lo que tenían, ¿no? O sea, por algo así como tan pequeños como, o sea, se les fue la fama, se les fue el dinero, se les fue los seguidores y todo, ¿no? O sea, por un desliz, ¿no? Entonces también como que también ser cuidadosos, ¿no? Al momento de que ya estamos en internet, en redes, en lo digital, porque es como todo va dejando una huella y todo es como rastreable y todo es como a ver, ¿cuál es la huella de Jonathan? Busco Google y ahí me aparece todo lo que ha publicado, todo lo que ha hecho, quién es, qué le gusta, bla, 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 ¿no? Entonces también Todas las como fotos estar atentos, ¿no? comprometedoras. Exacto, todas las fotos comprometedoras, ¿no? Sí, digo, eso se ha visto con Twitter, ¿no? O Sí, sea, siempre hay hasta un meme que dice, siempre hay un tweet, ¿no? sí, sí, sí. Le sacan pantallazo, Exacto. te lo ponen donde te sacan, ¿no? Las cosas que tú dijiste. Pues son las vicisitudes y son
también los riesgos de lo digital, precisamente eso, la huella, ¿no? Eh, pero volviendo al mundo del libro, lo que yo, pues a mí me ha servido mucho este año para eh, involucrarme y ver cosas que pues yo lo veía desde el mundo analógico, y ahora mi interés es cómo yo logro, cómo voy a hacer, cómo voy a integrar lo analógico a lo digital. Porque también lo digital también es muy autorreferencial. O sea, lo digital habla de lo digital. Y lo que no está en digital no existe para lo digital, ¿no? Entonces, se hablan de las mismas cosas, se habla de lo mismo, de lo que está en lo digital, ¿no? De las series, de los juegos, de las noticias, de los memes, pero lo que no aparece en lo digital, lo que no está dentro de lo digital, no existe. Y una de las cosas que no existe mucho y que no tiene presencia son los libros. O sea, muchos libros que están en papel no han sido digitalizados. ¿Sí? Entonces, ese debería de ser el primer trabajo que deberían de tener las editoriales. Agarrar y hacer su acervo, digitalizarlo. ¿Sí? ¿De qué es de lo que viven ahora las compañías de discos? Ya no viven de los discos, viven de su catálogo. ¿Sí? Todas las megacorporaciones, o sea, Sony, ahora Emi. Sony, EMI, todos esos que son las 4 o 5 que ya son las grandes corporaciones, Universal, pues viven del catálogo de los artistas de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, y que ponen todo su catálogo en Spotify, en los sistemas de streaming, y de eso viven, de lo que ya existe. Entonces, si las editoriales quieren sobrevivir, pues señores, pónganse a digitalizar los libros que ya están y pónganlos en digital y pónganlos a precios accesibles y pónganlos en todas las plataformas, ¿sí? Y pónganlos, ustedes mismos hagan sus propias tiendas, ¿no? Digitales. Digo, no quieren depender de Amazon, hagan sus propias tiendas digitales, ¿no? Claro, Es como otra de las editorial. cosas. Sí, sí, sí. O sea, las editoriales, o sea, por ejemplo, el caso de, de la última premio Nobel, ¿no? Que por cierto, los invito voy a empezar con el comercial, los invito a que visiten mi canal de YouTube, que así está, es Tundeteclas. Así Excelente. yo todo lo tengo como Tundeteclas, también mi página es tundeteclas.wordpress.com, que ahí viene toda la información, mi blog y la información sobre los cursos que doy, ¿no? Que constantemente cada mes estoy abriendo nuevos cursos, y también en Facebook, bueno, mi página personal, mi página comercial, ¿no? Que es Tundeteclas GBZ, y bueno, pues obviamente Instagram y Twitter, pues también es @Tundeteclas todo, ¿no? Así yo me llamo, y bueno, mi empresa pues se llama Tundeteclas. Pero entonces en mi canal de YouTube yo hablé sobre eso, que por cierto es uno de los videos que menos audiencia tuvieron, porque pues efectivamente al parecer a la gente le importa muy poco lo que sucede en el mundo de los libros. Y fue el caso precisamente de esta poeta norteamericana que había sido traducida al español por una pequeñita editorial española. Entonces, obviamente, cuando a ti te dan el premio Nobel, te vuelves mundial. O sea, todo el mundo te quiere leer, ¿no? Porque por algo te dieron el premio Nobel. Y pues esta compañía, esta pequeña editorial española que la había publicado en español, que la había traducido en español, pues ya se estaba frotando las manos porque dijo, nos vamos a volver ricos, que ya tenemos una premio Nobel. Pues sí, pero resulta que el agente literario de esta poeta le quitó los derechos a esa pequeña editorial y se lo dio a una gran editorial, sin avisarle a la pequeña editorial. Y Wow. entonces la pequeña editorial, pues, hizo toda una campaña en medios diciendo que qué barbaridad, que cómo este capitalismo, ¿no?
que cómo era posible, que ya no había lealtad para el editor que le había dado a conocer. ¿Y qué fue lo que dijo el agente? Cuando dijo, pues es que la editorial ni siquiera le pagaba regalías, porque era tan pequeñita que vendía 500 ejemplares y no le alcanzaba ni siquiera para pagar regalías. Entonces, ¿pero por qué? Pues porque era una pequeña editorial que vivía todavía en el mundo analógico de hacer sus libritos. Yo cuando quise conseguir los libros de esta autora, ni siquiera tiene tienda digital editorial, ni siquiera tiene sus libros disponibles en digital. O sea, los tienes que pedir y los tienes que pagar, como son españoles, pues tienes que pagar todo el dinero, El ¿no? envío. El envío, porque además no están en las tiendas virtuales los libros. Entonces, o sea, ese caso pues fue paradigmático de eso, de que ya el sistema anterior ya va de salida y las editoriales, quieran o no quieran, van a tener que adoptar las cosas, y las que no lo adopten y las que no establezcan nuevas estrategias para sobrevivir ante eso, pues van a tener que desaparecer, ¿no? Y lamentablemente van a desaparecer muchas pequeñas y van a sobrevivir, pues lamentablemente, pues como en el caso de la música, ¿no? Pues los grandes corporativos mundiales del mundo editorial, ¿no? Esa Claro. es una de las cosas, sí. Sí, muy interesante, muy interesante. Algo que, pues aquí como parte de las reflexiones que nos estás mostrando, me viene, eh, a ver, yo soy lector, ¿no? Me considero un lector. ¿Y qué pasa la gente que puede estar allá afuera que también sean escritores? ¿Cómo se ve ese mundo como escritor? ¿Qué posibilidades trae para el escritor? Ya hablaste un poco de eso, pero me gustaría profundizar un poquito más. Por ahí tengo un par de historias, si nos da tiempo las platicamos, pero ¿cómo es la era digital? O más bien la pregunta sería, ¿cómo vive el escritor de hoy la era digital a comparación de cuando antes únicamente era el libro físico, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso en tu experiencia, Guillermo? Bueno, mira, el sistema, como todos los sistemas culturales, tienen una estructura y tienen una forma de funcionamiento, ¿no? El sistema literario tiene su forma de funcionamiento, pero cuál es el centro del sistema literario? El centro del sistema literario no es el escritor, es la obra, ¿sí? La obra es el centro, alrededor de la obra literaria está todo lo demás. Obviamente, ¿quién crea la obra literaria? El escritor. ¿Para qué? Para que sea el lector, ¿ok? Entonces, para que haya un lector. Entonces, la obra es el puente entre el lector y el autor. Eso no va a cambiar, porque ese es el sistema. Lo que cambia es todo lo de alrededor, ¿sí? O sea, primero tiene que haber una obra. Ahora, todo eso a través de las épocas ha cambiado, sobre todo desde que se inventó la palabra escrita, pero bueno, cómo era antes con el papiro, cómo fue con la imprenta y cómo fue en la Edad Media y cómo fue ya en la Edad Moderna. Bueno, cada época ha tenido sus cambios en el sistema, pero siempre lo importante ha sido la obra. En la actualidad, precisamente por estos cambios en la cuestión de la forma en cómo se hace llegar la obra al autor, al lector, se tienen que replantear todas estas cosas, ¿no? Se tienen que replantear todas estas cosas. Entonces, el autor se tiene que preocupar por la obra, pero también tiene que adaptarse. Es decir, se tiene que adaptar a las nuevas formas de narrar y a la competencia que hay. Que como decía, tienes que competir con la televisión, tienes que competir con el cine, tienes que competir con las series, tienes que competir con los videojuegos. Que son otras formas de narrar, ¿sí? Entonces tienes que hacerlo atractivo, Totalmente.
tienes que adaptarte a eso y tienes que hablar de los temas. O sea, no puedes aspirar a seguir siendo un escritor del siglo XIX o del siglo XX, de mediados del siglo XX en el siglo XXI. Eso es una cosa, o sea, es como quererte meter una cápsula del tiempo, en una máquina del tiempo y querer, es que yo no quiero que cambie. No, pues ya cambió, man. O sea, el mundo ya cambió y las formas en cómo evoluciona la literatura han cambiado. Entonces, eso está cambiando. Entonces, los escritores modernos, los escritores de hoy, del siglo XXI, tienen que escribir como escritores del siglo XXI. Sin embargo, eso no quiere decir que echemos, que ya no leamos todo lo demás de la literatura. Al contrario, hay que traer todas las obras anteriores de la literatura, anteriores a lo digital, y incorporarlas al mundo digital. Acercar a los jóvenes, a estos nuevos lectores, a estos nuevos especímenes de la raza humana, ¿no? Que ya son diferentes a nosotros, Sí. para traducírselos, para que conozcan y que sepan que no todo empezó con Marvel, ¿no? Que no todo empezó con Netflix, ¿no? Que de hecho Netflix, Marvel, Disney, la Guerra de las Galaxias se alimenta de la literatura desde los griegos. ¿Sí? O sea, Así es. es exactamente lo mismo. Es decir, precisamente esta comprensión de la literatura como la constante reescritura de los mitos que nos permiten explicarnos como seres humanos, ¿no? Que ese es el meollo del asunto y de todas las historias. Por eso seguimos escribiendo historias y por eso seguimos atendiendo a las historias, a las películas, todo, porque ellas nos transmiten historias que nos permiten explicarnos a nosotros mismos, vernos reflejados como seres humanos a través del drama de otros, a través del drama, aunque sea Iron Man, aunque sea el Capitán América, ¿no? Aunque sea Luke Skywalker, ¿no? Todo eso es parte de el mito, los mitos ancestrales que que se adaptan y que se siguen haciendo y se van a seguir haciendo, porque eso es lo que necesitamos, porque así nos explicamos el mundo. Lo único que cambia, es que en lugar de antes nos, nos sentábamos alrededor de la fogata, ¿sí? Y los abuelos contaban las historias, y ahora nos sentamos ante una pantalla y Disney nos cuenta las historias, Claro. ¿no? Esa es la diferencia. Ha cambiado la forma, pero el contenido simple y sencillamente se adapta, ¿no? La esencia simple y sencillamente se adapta, ¿no? Sí. Para mí es extremadamente fascinante esto que nos cuentas. eh, Siendo un enamorado de las letras, de la voz, ¿no? De la capacidad que tenemos los seres humanos para expresar, me es incomprensible, ¿no? Desde acá, que no sea del interés de la gente, ¿no? El leer, el meterse profundo, lo que ocurre, lo que le ocurre al ser humano cuando realmente se entrega a un libro. Es una cosa que no ocurre, que no pasa con una película, pasan otras cosas, pero lo que ocurre con un libro cuando uno realmente se pone a bucear en ese mundo es una cosa. Mira, yo lo que es precisamente eso, mi querido Gonzalo, y yo creo que ya vamos llegando al final, ¿no? Del programa, pero bueno, te voy a contar cómo fue que yo me metí, Por cómo favor. yo me enamoré de la literatura, y yo creo que esa es la mejor forma. Sí, por favor. Yo en cuarto año de primaria tuve un maestro, el maestro Miguel Ángel Alfonseca Cambre, que él, en lugar de hacernos pasar a la lectura como un castigo, nos la hacía pasar por un premio. O sea, nos premiaba con la lectura. Entonces nos atiborraba de ejercicios de matemáticas. O sea, nunca voy a olvidar los quebrados, ¿no? O sea, porque creo que todo el año hicimos quebrados, ¿no? Y eran
planas y planas de quebrados. Eso es lo que yo recuerdo de cuarto año, pero lo que más recuerdo es que nos atiborraba entre semana de tarea y decía, el fin de semana no les voy a dejar tarea, los voy a premiar. Pasen al librero y agarren el libro que quieran y llévenselo a su casa y léanlo. Les regalo la lectura. No decía, el lunes voy a preguntar, pero sí, el lunes la primera actividad era, ¿quién quiere platicar acerca del libro que leyó? No número de lista, a ver, número 1, no. ¿Quién quiere? Sí. Y entonces preguntaba, o sea, nos iba preguntando, ¿y qué más? ¿Y qué más? A ver, y cuenta más, ¿y cómo fue? ¿Y qué? Y entonces allí se estaba aplicando la pedagogía, comprensión de lectura, ¿no? Comunicación verbal, comunicación escrita, o sea, todo estaba ahí. Y entonces también uno se contagiaba de cómo contaban los demás la historia. Y entonces tú también, a la siguiente semana, tú querías leer. Entonces eran los clásicos infantiles y los clásicos de aventuras, o sea, Salgari, Robert Louis Stevenson, Conan Doyle, Julio Verne, ¿sí? Y eran ediciones bien bonitas, eran unas ediciones de Bruguera que además tenían el texto y tenían dibujos. Mira. En una página tenían dibujo y en otra página tenían texto. Entonces, así fue como yo le agarré el gusto a la literatura y eso es lo que yo creo. Lo primero es que hacer pasar la lectura como un gusto, como un placer, venderlo como, o sea, si lo vamos a venderlo como un placer, no como una obligación, ni como de, ay, es que así te vas a hacer más inteligente, no, te va a gustar, te va a gustar, te va a fascinar, mira, esto. Y si no te gusta esto, pues ahí te va este otro, y si no te gusta este otro, te gusta este otro. O te gustan los videojuegos, bueno, de guerra, bueno, pues mira estas aventuras de estos héroes, ¿no? ¿Te gustan los vampiros? Ahí están los libros sobre vampiros, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, algo que tú haces muy bien, por lo que has contado, el ejemplo. O sea, si tú eres maestro y no lees, pues ¿cómo le vas a exigir a los alumnos? Sí, no. Si tú eres papá y no lees, ¿cómo los hijos te tienen que ver leyendo? Sí. Yo me hice también en mi casa, también eso funcionó, digo, cualquier cosa de la lectura, pero mis papás no leían libros, mis papás leían el periódico, ¿no? Y mi madre leía pues decía mi padre, literatura barata, ¿no? O sea, sus historias de amor, sus cómics de historias de amor, Sí. ¿no? La novela semanal ¿no? Esas cosas. Pero era leer. Claro, Entonces, lo veías. mi padre íbamos los domingos, íbamos a comprar el periódico, me compraba un cómic, y él se sentaba en el sillón y yo me sentaba en la alfombra y yo me ponía a leer mi cómic mientras él leía el periódico. ¿Sí? Claro. Ese es, o sea, el ejemplo, si tú quieres hacerlo, pero no se puede imponer, esa es la cuestión. Lo que pasa es que se quiere arrancar y se critica y se dice, nada más te la pasas pegado ahí en la computadora, te deberías de poner a leer un libro. No, a ver, ¿cómo yo te hago? ¿Sí? Primero te tengo que meter el libro a lo digital, porque tú ya estás metido ahí, no te voy a sacar de ahí, tú ya estás metido ahí, yo tengo que meter el libro a lo digital. Y ya estando en lo digital te tengo que conquistar, te tengo que persuadir, te tengo que enamorar. Y la mejor forma es platicando de lo fabuloso que son los libros. Claro. Eso es lo mejor, ese es mi siguiente paso. Yo con mis cursos, yo lo que trato es de enamorar a la gente para que lea. Bueno, que quiere escribir, pero que también para que lea. ¿Sí? Y que aprenda de lo que ya se escribió para que aprenda a escribir también basado, porque ese es el arte literario. O sea, el arte literario no surge de la nada, surge de lo que ya se escribió, es decir, aprendemos de los que ya escribieron.
Y la otra, mi otro deseo es precisamente adaptar y llevar al medio digital los libros, ¿sí? Pero de una forma que no sea así, platicando de los libros, ¿no? Sino aprender el lenguaje, ¿sí? Sí. El lenguaje con el que los nativos digitales, este, se relacionan, por ejemplo, con las películas, con los videojuegos, con otras cosas, que es con la música, ¿no? Hay ejemplos muy buenos que a mí me fascinan, por ejemplo, Javier Santaolalla, ¿no? Que es un físico teórico que tiene su canal de YouTube y que difunde la ciencia, ¿no? Temas Wow. científicos. Y es un guate, pues sí, tiene 35 años, debe tener 35 años, pero tiene una energía y además de que está galán y todo, y es muy articulado, o sea, es un performer nato. Pero también está otro joven, Javier Altozano, que es músico, que relaciona a él la música de las películas, de los cómics, de las series de las series de los animes y todo eso, con la música clásica. Y entonces, a ver, la música de Harry Potter, y entonces cómo la música de Harry Potter se relaciona con Bach o con Beethoven o con lo que sea. Y es interesantísimo, y son videos que no te aburren y te dan muchísima información. Bueno, pues yo he aprendido muchas cosas de música que no sabía, ¿no? Igual los temas científicos que son tan difíciles, estas personas, para mí esos son ejemplos, ¿no? Igual hay muchísima basura y hay muchísimas cosas que son deleznables, pero pues es parte de lo mismo. O sea, pero hay que rascarle para encontrar las pepitas de oro. Y esas para mí son pepitas de oro. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría encontrar un canal donde se hablara de los libros, de los autores clásicos y de toda la literatura con ese nuevo lenguaje, ¿no? A lo mejor yo no soy el adecuado porque quizá ya estoy muy ruco para hacerlo, a lo mejor No, tú hombre, sí, a lo pues, mejor tú sí, porque todavía tienes porque también eso tiene uno que tomar en cuenta, que también es que se sientan identificados, ¿no? sí, Porque sí, si no, pues aquí, vas a ser el abuelito que va a estar regañando. Pónganse a leer a Tolstoy, muchachos. ¿Sí? exacto. Yo creo que aquí para ese mundo generacional, Jonathan tiene la edad perfecta, está justo en la edad, ¿no? Adecuada para acercarse Pues no sé, a quizá una a lo mejor generación, pero no es necesario que lo hagamos nosotros, podemos ser los productores claro, ¿no? También eso eso puede también, ser, también puede ser, o sea, totalmente. ponemos a alguien que tenga Lo que pasa es que ahora los jóvenes ya son todo. Eso es muy interesante, ¿eh? O sea, Producen, crean, los sí, jóvenes se graban, se editan, se ponen música, hacen sus guiones, o sea, ellos hacen todo, piensan, o sea, son los creadores de su imagen, todo, ¿no? sí, Sin necesidad de productores y todo es precisamente a través de lo que, pues bueno, lo que le llaman pues la escuela digital, o sea, la sí, escuela del YouTube. O sea, en YouTube puedes encontrar tutoriales para hacer todo, totalmente. ¿no? Y la gente sube tutoriales nada más por el gusto de enseñar, ¿no? Sí, Desde hacer una sopa hasta una bomba atómica, yo creo. Digo, nunca he buscado si hay pero debe de haber cómo es el seguro, principio para seguro, hacer sí, sí. cómo se hace una bomba Con atómica. ingredientes de la cocina. Sí, ¿no? Sí, Entonces, entonces, eso es a mí, y eso es a mí lo que me ha ayudado la pandemia para darme cuenta de todo eso y que a mí me entusiasma mucho. Y me entusiasma porque al parecer México siempre hemos estado como 20 años atrasados en lo que, en el ritmo en el cual está el mundo, ¿no? Y esto de la pandemia a todos, atrasados o no tan atrasados, nos metió de sopetón en lo nuevo, en lo que sí, todos deberíamos de estar ya, ¿no? Y pues nos ha metido a los maestros, nos ha metido
a la gente de cultura, a los escritores, pero también ha metido a las empresas. Quizá el que más está retrasado es el gobierno. El gobierno, en lugar de ver hacia adelante, parece que tiene la cabeza volteada hacia atrás, ¿no? Que Claro. no le interesa eso, pero también yo creo que es una etapa también, pero yo creo que Sí, también una de las cosas que tenemos que aprender y que nos lleva a esto de lo digital es que no necesitamos que las autoridades o las instituciones sean las que vengan con las iniciativas. Las iniciativas las hacemos nosotros, los individuos, la sociedad, ¿no? No la hacen las instituciones. totalmente, totalmente, Guillermo. Porque mira, por ejemplo, si tú con tu empresa y con tu iniciativa y con todo lo que tú eres, si estuvieras en una empresa o en una institución y que hicieras esto que tú por iniciativa propia hiciste, estás haciendo, pues tendrías múltiples obstáculos y múltiples topes para tener que llegar a ser desde la burocracia misma, ¿no? Sí, Conseguir el presupuesto para hacerlo y que te den el visto bueno sobre el tema que vas a decir y no puedes decir, ya no hay necesidad de eso. sí. Puedes agarrar, te conectas y dices lo que quieras. Claro, dentro de esa libertad también hay mucho libertinaje, pero bueno, ese es otro tema, dirían. Sí, totalmente. Oye, pues está interesantísimo este tema. Yo creo que podríamos seguir un buen rato platicando y no me gustaría dejar fuera de esta conversación el que nos platiques antes de despedirnos de tus libros. Ah, ok. Platícanos, por favor. Sé que algunos ya no se encuentran por, por cuestiones, pero te dejo a ti. Cuéntanos de sus libros, de tus libros. Pues mira, yo tengo varios libros de poesía, de cuento y de ensayo, ¿no? Todavía me falta la novela, pero bueno, ahorita pues todavía se pueden conseguir, ahora sí que comercialmente, pues algún libro ahí electrónico que publiqué en España, ¿no? El perro de Brasil, que es una colección de cuentos, todavía puedes conseguirse ahí en Amazon, en Gandhi creo incluso, es un libro electrónico, y mi más reciente libro, que es un libro de ensayos, ¿no? Que no está en formato digital, está en formato todavía de papel, que se llama La Tertulia, son ensayos sobre escritores mexicanos. Buenísimo. Todos los demás libros están en formato digital porque yo los he subido Muy a bien. mis plataformas, entonces realmente nadie se vuelve rico con la poesía, entonces yo constantemente en mis redes estoy regalando de vez en cuando, ¿no? Para que lo puedan descargar gratis, ¿no? Pues precisamente de eso se trata de que te lean, ¿no? O sea, el libro ya está hecho, lo que se trata es que circule, ¿no? Circule. Ya después, pues se podrá hacer libros en papel, pues nada más para la vanidad de, oye, ¿tienes un libro? Aquí está el libro de papel, porque también todavía eso que sucede de que si no es en papel, no eres escritor, ¿no? Exacto. Si no lo has publicado en papel, no eres escritor. Entonces, próximamente va a aparecer un libro mío también de ensayos, que es sobre ensayos de escritores extranjeros, que se llama Forasteros, Ah, muy bien. que va a publicar una editorial de Guadalajara y que se llama Puerta Abierta, que precisamente hace un año, en estos tiempos, en la Feria del Libro de Minería, y conocí al editor y todo, y pues bueno, pues por obvias razones, pues se ha atrasado la Claro. edición. Yo espero que ya en algún momento de este año salga ya el libro en papel. Y pues eso, o sea, yo mis libros realmente, pues eso es lo que yo peleo, o sea, eso es lo que yo digo, o sea, todos los autores deberían de tener ya sus libros digitales y no esperar a que, me voy a volver rico con mis libros y que los compren. No, ponlos en digital para que la gente los conozca, Exacto. ponlos en digital para que la gente tenga acceso a ellos. ¿Qué importa que los distribuyan y que corran de mano en mano, de computadora en computadora? Mejor, Mejor. mejor que estén circulando y que estén disponibles y que cuando alguien te busque,
diga, este libro, los libros de Guillermo Vega están. Yo, por ejemplo, hace poco, la semana pasada, murió un gran poeta mexicano, uno de los últimos grandes poetas mexicanos, Enrique González Rojo, un gran maestro y gran poeta, hijo de Enrique González Rojo, del gran poeta de los contemporáneos, y nieto y luego hijo. Su padre y su abuelo fueron grandes, igual se llamaban Enrique González. Pero él, todos sus libros están en su página web. Todos sus libros. O sea, él, se preocupó precisamente por poner, y son 200 libros. Entonces, toda la historia de su vida, ahí está, para que se estudie, para que esté al alcance. A él no le importaba que se vendieran porque eso es lo que uno deja como escritor. Sí. Eso que esté circulando constantemente. A mí, ¿de qué me sirve que estén mis libros y que estén ahí arrumbados en una biblioteca donde nadie los lee? Personas al año. Exacto. Pues ahorita lo que está es lo digital. Pónganlo a circular a lo digital. Pongan sus libros a circular a lo digital. ¿Sí? Y entonces la ganancia es que te conozcan. A lo mejor no ganas dinero, pero vas a ganar que te conozcan, estar en tener presencia en el mundo digital. Me encanta. Y además, la generosidad con la que uno da es con la misma con la que uno recibe, ¿no? Exactamente. Es una ley de vida al que le cueste trabajo aprenderla, mientras más rápido es mejor, ¿no? Sí, así es, mi querido Gonzalo. Muy bien. Pues te agradecemos mucho tenerte aquí. Yo me quedo muy inspirado como persona que aspira a escribir y a seguir publicando y a meterme cada vez más en este mundo. Te agradezco mucho tu presencia, lo que nos cuentas. Así que, pues como siempre, agradeciéndote tu tiempo y invitándote a que vuelvas pronto, por cierto. No, pues si quieres, cuando quieras, invítame y hablamos sobre el mundo musical o el mundo cultural, lo que tú quieras, platicamos. Me parece excelente. En eso estoy y eso es lo que ahora ocupa mi tiempo. Buenísimo. Jonathan, ¿cómo nos despedimos? Sí, pues yo creo que nada más recordando a todos que pueden encontrar a Tun de Teclas. Tun de Teclas, ok. En Tun de Teclas, ahí van a encontrar sus cursos en Instagram, en YouTube y en Facebook, ¿verdad? Sí, en todas las redes, ahí estoy yo. Bueno, casi todas. Todavía no abro mi TikTok porque todavía no aprendo a bailar reggaetón, pero próximamente abriré mi TikTok y haré unos desfiguros de reggaetón. Okay, estaremos muy al pendiente. Excelente. Pues muchas gracias y un abrazo y gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Gracias. Sale, gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.